¿Qué tal mi gente? Hoy vamos a comenzar con la siguiente década, pero voy a hacer un poco de trampa, ya que en la década pasada, en los años 20, me he dejado mucha historia por contar, ya que van a aparecer muchos personajes y van a pasar muchas cosas al mismo tiempo, y hay que desgranar la información. De nuevo, me voy a apoyar sobre todo en el libro de Roberto Pedreira, Choque. En esta primera parte vamos a hablar de personas, sitios y organizaciones que van a llevar no solo el Jiu-Jitsu, aunque nos vamos a centrar en esta arte marcial, a la arena profesional. Tendremos que retroceder un poco y luego entramos de lleno en la década de los 30. Así que sin más, comencemos. Mi nombre es Juniel y bienvenidos a mi canal. Aunque Georges Carpentier fue un campeón de peso pesado de boxeo sin serlo realmente en Francia y aún siendo ex sabater, ganó al inglés favorito Joe Beckett en solo 30 segundos, convirtiéndose en un campeón europeo. En ese momento, y sorprendido de su fácil victoria, se intentó de inmediato un encuentro contra Jack Dempsey de Estados Unidos por el título mundial. Tex Richard fue el promotor de boxeo que hizo realidad esta pelea, convirtiendo a Carpentier en un héroe y a Dempsey en villano, creando lo que iba a ser la batalla del siglo. La apuesta de Richard dio sus frutos. Carpentier contra Dempsey, el 4 de julio de 1921, fue la primera puerta del $1.000.000 y se convirtió en noticia mundial, la cual fue cubierta extensivamente llegando a las capitales de todo el mundo. Tex Richard fue la mente maestra de las subsecuentes puerta del $1.000.000 de Jack Dempsey. Uno de los brasileños que se inspiró fuertemente en esto de gestionar y generar dinero con las peleas fue Carlos Gracie, que no veía en su futuro ganarse la vida con un trabajo convencional. Él vio en Tex Richard su inspiración. Puede que Carlos haya leído también el juicio que Richard tuvo por acostarse con chicas menores de edad. Ese escándalo llegó también a Brasil. Carlos tampoco se hallaría inocente en 1941. Ups, spoiler. Los brasileños se veían a sí mismos como europeos desde 1889 y copiaban a las potencias europeas y a los Estados Unidos en busca de la aprobación y liderazgo. El boxeo era un deporte angloamericano y todo el que quería probarlo podía subirse al ring y ponerse unos guantes. La fortuna ganada por Richard y Dempsey era una prueba de que se podía ganar dinero con las peleas. No por gusto, el boxeo se llamó el arte de Dempsey entre 1919 a 1926 e incluso un poco después. El boxeo era un espectáculo desde 1909 que algunos brasileños peleaban, pero en realidad era algo más popular entre los extranjeros. No por gusto se veían que era algo que hacían las personas de clase baja, hasta que llegó Dempsey y Richard y lo refinaron. La mayoría de los boxeadores en Brasil eran viajeros e inmigrantes. El boxeo, con su reglamento internacional, no entró en Brasil hasta 1921, y una de las carteleras más antiguas, que no la pelea, era del 19 de enero de 1924, entre el campeón de peso ligero de Río Romeu García y el campeón brasileño Rodríguez Alves, entre otros. Importante fue el combate del futuro profesor de Jiu-Jitsu, Donato Pires dos Reis, contra Henry Ford, no confundirse con el fabricante de autos, el cual ganó el primero por walkover, cuando Ford no se presentó a la pelea. Se abrieron varios clubes de boxeo profesionales y amateur entre Sao Paulo y Río de Janeiro. En 1927 se inauguró la Asociación Metropolitana de Boxeo, tomando esta el control de las presentaciones amateurs y aprobando los campeonatos cariocas de boxeo de 1927 y 1928, los cuales se inscribieron en 1927 dos leyendas del Jiu-Jitsu, Donato Pires dos Reis presentándose al pesaje y George Gracie, que no se presentó. Algunos gimnasios de boxeo ofrecían lucha libre y jiu-jitsu, a la vez que algunos boxeadores se convirtieron en manager y promotores de peleas mixtas. Kid Pratt, quien enseñó en el club de boxeo Brasil América, se volvió manager de Roberto Ruttmann, personaje que será importante en el futuro. Entre otros nombres tenemos a Adriano Malagrini, bajo el seudónimo de Ring Fred Delaunay, que operaba un gimnasio en el cual entrenó George Gracie a finales de los 30. Muchos enseñaron en estos clubes. Yasutini Ono en el club de regatas TIT, Takeo Yano y Geo Mori enseñaron en la asociación Crista de Mozos. Algunos boxeadores participaron en lucha libre: Erwin Klausner, Ismail Hakis, Travers Crespo, entre otros. Muchos más jugaron el juego publicitario de intercambiar amenazas, insultos, acusaciones y desafíos con representantes de estilos rivales. Esa fue una ganancia neta para el Jiu-Jitsu. Los boxeadores no les faltaron oponentes internacionales. Sin embargo, los representantes de Jiu-Jitsu la mayoría de las veces se encontraban sin nadie con quien luchar y finalmente se quedaban con la opción de fabricar oponentes o el cash wrestling o nada.
Incluso cuando no estaban peleando y no había posibilidad de pelear, los profesionales del Jiu-Jitsu invariablemente encontraban que valía la pena desafiar a boxeadores. Algunos boxeadores enseñaron Jiu-Jitsu, ejemplo, uno de los estudiantes del Conde, que se dice es el único brasileño con un diploma del propio maestro. Ese fue Donato Pires dos Reis, quien más tarde enseñó a Carlos y a George en 1924. Donato fue alumno de João Scherer, manager del campeón de Río de Janeiro, Romeo García, y propietario de la escuela de pugilismo. El boxeo puede haber sido científico a su manera, pero nadie pretendió que no fuera doloroso. El profesor de boxeo João Scherer contribuyó generosamente con los artículos de un periódico en 1926 y explicó cómo evitar recibir puñetazos en la cara, lo cual enfatizó que era importante saber. Sin embargo, el Jiu-Jitsu era todo lo contrario, fue indoloro, fue fácil, nadie se le asociaba con las capas inferiores de la sociedad, sino con una cultura extranjera, sofisticada, exótica y potente. También atrajo a las masas. La gente promedio sabía que por definición no tenían las cualidades físicas excepcionales necesarias para sobresalir en el boxeo. En el Jiu-Jitsu era explícitamente para la gente promedio, que no requirió fuerza, flexibilidad y agilidad anormales con unas pocas lecciones. Tal vez 36 más o menos sería suficiente para dominar los principios científicos del Jiu-Jitsu. Mario Alexio puede haber sido el único instructor de Jiu-Jitsu no japonés en Brasil hasta el 1930. Cualesquiera que hayan sido sus cualificaciones, los principiantes ingenuos no eran capaces de evaluar las calificaciones de un instructor en la década de 1920 y 1930, que en cualquier otro momento los autodidactas probablemente sobreestimaron sus conocimientos y habilidades. Sin duda, muchas personas aprendieron de los libros. Sin embargo, a medida que aumentaba la inmigración de Japón, eso cambió. Los inmigrantes japoneses fueron reclutados originalmente para trabajar en plantaciones de café. La mayoría no eran originalmente trabajadores agrícolas en Japón. Algunos tenían experiencia en el Judo Kodokan y cuando terminaron sus contratos abandonaron las selvas y las plantaciones y se mudaron a la ciudad de Sao Paulo. El ex campeón mundial de Jiu-Jitsu Conde Koma jugó un pequeño papel en lograr que los inmigrantes se establecieran en trabajos en el norte de Brasil. Dejó de luchar en 1920, o al menos en su nuevo hogar en Belém. Peleó una vez más en Cuba en 1922, pero no renunció al Jiu-Jitsu, o más precisamente al Judo Kodokan, ya que esa era la variedad de Jiu-Jitsu que mejor conocía, la variedad que había aprendido en Japón y probablemente la única variedad que necesitaba en su trabajo. Hasta donde sabemos, ninguna de sus peleas en Brasil incluyó golpes. Koma tenía numerosos estudiantes en Belém. El más destacado de ellos fue Jacinto Ferro, ya conocido como ciclista, caminante competitivo, levantador de pesas, boxeador y luchador de lucha romana. Ferro conoció a Koma en 1915 y agregó el Jiu-Jitsu en su lista de actividades. Nunca perdió. Ferro no vivió lo suficiente para generar su propio linaje, pues va a morir en 1929. El conde Koma y Satake aprendieron juntos Jiu-Jitsu en Tokio de Sakuhiro Yokoyama. Habían viajado por el mundo y presentando muchos espectáculos. En Brasil ahora iban en sus propias direcciones. El conde Koma permaneció en Belém y Satake recorrió 1300 kilómetros alrededor de la costa y remontó el río hasta Manaus, inaugurando su propio dojo en 1916. Al otro lado del mundo, y ahora incorporando el Judo Kodokan, el Jiu-Jitsu continuó evolucionando. La innovación vino de dentro de las filas y no fue dictada desde arriba. En 1922, Kanemitsu Yaichibei, basándose en las inspiraciones de dos judokas de secundaria llamados Ichinomiya Katsuzaburo y Hayakawa Masaru, introdujo lo que más tarde se conoció como el estrangulamiento de triángulo frontal. Uno de los estudiantes de Kanemitsu fue Yasuichi Ono, quien emigró a Brasil en 1929. El circo de los hermanos Queirolo llegó a la ciudad portuaria brasileña de Santos el 20 de junio de 1921 desde Montevideo y a varios puntos en el vapor Río de Janeiro para iniciar una temporada de actuaciones en la capital. El circo presentaba periódicamente boxeo y lucha grecorromana. En 1926 los hermanos presentaron dos partidos de lucha grecorromana. Uno fue entre Tic y Susu y la otra fue entre Hugo Laterga de 10 años y su hermano Paulo de 12 años. En 1928 agregó una nueva atracción en forma de un campeón japonés de grecorromana llamado Geo Omori. Según un artículo del Diario Nacional, Omori había estado en el circo en cuestión de semanas.
El circo invitaba a cualquiera que quisiera probarse a sí mismo contra Omori a dar un paso al frente, prometiendo una medalla de oro por valor de $30 al ganador. No se mencionaba el jiu-jitsu en el artículo, pero Omori era un luchador de jiu-jitsu, específicamente, como enfatizó más tarde, practicó el estilo Kodokan Jiu-Jitsu, que se conocía en su propio país como judo. Omori había sido derrotado una vez en Nueva York, en una memorable lucha de jiu-jitsu por un tal Takemura. Según el portavoz de los hermanos Keirolo, que le ofreció a Takemura 10.000 Rais para que viniera a Sao Paulo a luchar contra Omori nuevamente. Los hermanos insistieron que su oferta era seria, la cual Takemura aparentemente no respondió. La primera mención de Omori como representante del Jiu-Jitsu en un contexto de la lucha mixta ocurrió el 19 de octubre de 1928. En un espectáculo deportivo, el invencible japonés Heo Mori se enfrentaría a Osvaldo Caetano Vázquez en un emocionante partido de capoeira contra Jiu-Jitsu. Muchos de estos combates que voy a estar citando nunca vamos a ver el resultado, porque los periódicos solamente publicitaban el combate y no el resultado del mismo. Heo Omori es un tipo que viene de las luchas de Estados Unidos. Su verdadero nombre era Omori Gyoji. Puede que lo de Heo sea una abreviatura del nombre en inglés George. Heo Mori era un hombre de pocas palabras. Esa era su reputación, al menos en Brasil, donde se describía como un tranquilo amigo del silencio. Parte o la totalidad de su taciturnidad puede deberse al hecho que no podía hablar ni una sola palabra en portugués. Nació en 1892 en Japón, donde estaba involucrado en el negocio de los peces tropicales que amaba. Se formó en el Kodokan y fue amigo del Conde Koma. La evidencia no nos permite decir cuándo o dónde conoció al Conde Koma. Probablemente no fue en Japón, ya que el Conde Koma se fue en 1904, momento en que Omori habría tenido solo 12 años. Había vivido y luchado en América del Norte antes de venir a Brasil. Comenzó su carrera profesional como luchador brasileño en Sao Paulo en agosto de 1928. Anteriormente dirigió una tienda de peces tropicales, la cual no obtuvo ganancias. El circo de los hermanos Keirolo también fue importante para el desarrollo del Jiu-Jitsu, ya que ahí se desarrollaban muchos de los combates que veremos en esta década. A partir de acá voy a concentrarme centralmente en la figura de Heo Mori, aunque voy a nombrar a otros muchos luchadores. Uno de los que se enfrentó contra Heo Mori fue Arquímedes Rogelio, que era campeón nacional de lucha grecorromana. Este enfrentaría a Omori 3 veces, siempre perdiendo. Mientras tanto, Omori se enfrentó al boxeador hispanoamericano Jack Marín. La pelea se promocionó como boxeo contra jiu-jitsu, ya que Marín era más conocido como boxeador, y perdió, mientras Rogelio se enfrentó a otro campeón japonés de Jiu-Jitsu llamado M. Goto. En esta ocasión, Rogelio no fue descrito como campeón nacional de lucha grecorromana, sino más bien como campeón de Sao Paulo de lucha libre. El combate se realizó el 17 de diciembre de 1928 en el circo Keirolo. Rogelio estuvo a la ofensiva desde el principio y 22 minutos después aplicó un kimono gravata a Goto y lo tiró al suelo inconsciente y gravemente herido, diciendo a la prensa que Rogelio es capaz de ganar en cualquier deporte, incluido el de la tierra de las geishas. Los promotores de pelea ya habían aprendido que las rivalidades étnicas estimulaban el interés de los fanáticos, especialmente en lugares como Brasil, con diversas colonias. Era raro que el origen étnico de un combatiente no se destacara. Probablemente hasta cierto punto se modificaran para atraer a las comunidades locales, siendo el caso del mencionado anteriormente Jack Marín. Los promotores aparentemente sintieron que una pelea de estilo contra estilo haría lo mismo. Vázquez fue el brasilero que representó el juego nacional contra el juego nipónico del campeón japonés. En este caso se habla de la pelea de Omori contra Osvaldo Caetano Vázquez, también conocido como Balaca Capoeira Carioca. Muchos entusiastas de la capoeira pusieron sus esperanzas en Vázquez, y es que la corazonada del promotor era correcta. La pelea despertó un gran interés y fue cubierta en detalle. El público se había acostumbrado a las peleas con irregularidades, comenzando por los periodistas, pero creían que el dominio de Vázquez de la capoeira iba a dar una buena oportunidad de vencer a Omori. Los fanáticos estaban emocionados. Como los reporteros describieron la pelea, no fue solo el japonés contra el brasileño, sino también una demostración de la eficiencia del jiu-jitsu contra la capoeira, cuya brasilianidad se enfatizó como una fuente de orgullo nacional. Ambos llevaban kimono, algo que desventajaba al capoeirista, ya que una vez que lo agarraba, la capoeira pierde su eficiencia. La pelea estaba programada para 4 asaltos de 3 minutos. Aunque no se dice qué peso tenían los peleadores,
parecía que el brasileño tenía una ventaja enorme. Empieza el combate y Vázquez arremete con una secuencia de golpes en la que ésta le pega y deja a Omori en el suelo, pero este se niega a levantarse. ¡Haz algo! ¡Muévete! De esta manera, perdiendo la oportunidad de ponerlo fuera de combate. En el segundo round, la farsa continúa y los espectadores se ponen nerviosos y estallan en gritos. El periodista que estaba viendo la pelea dijo que Vázquez pudo haber noqueado a Omori por lo menos 10 veces, sin embargo no lo hizo. Omori hizo algunas técnicas de pierna y avanzó con patadas acercándose a Vázquez y atrapándolo por la solapa, y fue vulnerable a una poderosa patada lateral. En el tercer asalto, Omori pudo haber terminado el combate cuando él quisiera, pero esperó hasta los últimos segundos para poder aplastar al brasileño. El reportero en el artículo regañaba a Vázquez porque no tuvo el patriotismo suficiente para recordar que estaba peleando por Brasil y por el juego nacional, y que solo peleaba por el dinero. Dinero, aprende algo, dinero. Se pidió a la policía que se investigara la pelea, ya que se temía que Vázquez solamente estaba actuando por interés del circo Queirolo, que al parecer quería que Omori mantuviera su récord de invicto, ya que era una inagotable fuente de ingresos para el circo. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! En días posteriores, Omori luchó contra un tipo llamado Mariano y luego contra Jack Marín, y aunque este último era un boxeador, fue una pelea de lucha libre, aunque esta fuera una desventaja para él. Muchos boxeadores por dinero aceptaron peleas de grappling. Al día siguiente hubo otra pelea de lucha libre entre dos gigantes, Crispin Sardielli, pero con la particularidad que fue un combate de lucha libre con kimono, como también existieron luchas de jiu-jitsu sin kimono, como la lucha de Rogelio y José Detti en el circo Queirolo el 18 de octubre de 1928, pero fue la excepción. En realidad, la diferencia de un estilo u otro radicaba entre otras cosas en el kimono. Muchos luchadores de lucha libre se pusieron kimono y muchos luchadores de jiu-jitsu se lo quitaron. Eran profesionales, seguían el dinero. Hubo también rivalidad de estilo entre la lucha libre y el jiu-jitsu. El detalle estaba en el reglamento. Con tal de estimular los combates, se tomaron muchas licencias, como que uno podía ir con kimono y el otro sin kimono. Todo reglamento era negociable. El golpeo podía estar permitido o no, incluso qué tipo de golpeo se podía permitir. Algunos luchadores no aceptaron este tipo de cambio, ya que el kimono podía ser una base ganadora o perdedora, pero tenían que ser muy buenos peleadores para poder quedarse en su propio campo, y fueron muchos los que se diversificaron. Además de Geo Mori, existieron otros representantes del Jiu-Jitsu, como fue Peruvian Darío Letone, que era campeón de boxeo, lucha libre, etc., por lo que se entiende que era campeón de Jiu-Jitsu. El 11 de noviembre de 1928 se enfrentó contra el boxeador Erwin Clauser en el circo Queirolo, y aunque fue un combate muy disputado, Darío perdió. Omori no fue el único peleador de jiu-jitsu de la época, pero sí el que más tiempo estuvo dominando, convirtiéndose en una superestrella. Y como superestrella, todos querían pelear con él, aunque no ganaran. Ya solo con el hecho de desafiarlo era suficiente para darte cierta credibilidad en el mundillo. Ganarle era difícil. Los que optaban, la mayoría, era el de no perder, y gracias a eso podrías optar por unas buenas ganancias. Un ejemplo de eso fue Gibbing, que perdió contra Omori al menos 3 veces, pero fue suficiente para darle una reputación de peleador duro. Uno que pudiera demostrar capacidad para pelear y crear cierta incertidumbre en cuanto al resultado, eran bien recibidos tanto como el público como los apostadores. Esto allanó el camino para las combinadas y otros arreglos. Después de todo, era lucha profesional. Era un entretenimiento para los espectadores. Recibir el cheque era el final del camino, y el ganador era el que más le pagaba. Omori era un ganador. Después del pobre desempeño de Vázquez en la defensa del juego nacional contra el Jiu-Jitsu, la reputación de Omori se disparó en Sao Paulo, y en ese momento entró en escena otro capoeirista, Argemino Feitosa. Ese era su nombre, era de Ceará. Incluso comentó que no le interesaba el premio en metálico, él solo quería defender la capoeira. La única condición de Feitosa era que tuviera lugar en otro sitio que no fuera en Queirolo. Omori aceptó el desafío de Feitosa. Feitosa quería un combate sin kimono. Omori respondió que el kimono es costumbre de su país y dijo que no se haría responsable de las lesiones que pudiera sufrir Feitosa. Se llegó a un compromiso. Se abordó que los luchadores podrían usar lo que quisieran, que se permitirían todas las técnicas de capoeira y sería un título de lucha libre. Un porcentaje de la puerta iría a una organización benéfica. El ganador se llevaría todo.
Sin esperar ni a ver el resultado, Luis Gonzaga de Almeida, más conocido como Gradín, desafió a Omori, seguro que sería capaz de derrotarlo y así restaurar el buen nombre de la capoeira nacional. Aparentemente no confiaba en las posibilidades de Feitosa. Los exponentes de la capoeira estaban animados por la perspectiva de Feitosa o de Gradín pudieran rehabilitar el arma nacional a través de una victoria sobre el hasta entonces invicto Omori. Como la gente tenía dudas sobre la parcialidad del circo Queirolo, Omori aceptó luchar contra los dos en un sitio neutral. En este tiempo, la capoeira comenzó a usarse cada vez más como una variante más corta del capoeiraje. Los defensores del juego nacional habían estado tratando de limpiar su imagen y en el proceso comenzaron a llamar capoeira en lugar de capoeiraje. Las capoeiras, los luchadores, llegaron a llamarse capoeirista. Otro factor sin duda fue que la capoeira encajaba de manera más compacta en los títulos de los periódicos. Tomó tiempo en hacer despegar el asunto de Omori y Feitosa. Mientras tanto, Omori aprovechó su popularidad para establecer una academia de Jiu-Jitsu totalmente equipada. Se llamó Academia Paulista de Jiu-Jitsu. El hecho de que no fuera un éxito a largo plazo puede deberse al hecho de que Omori pronto se quedaría sin oponentes en Sao Paulo. Esperando al combate de Feitosa, Omori tuvo dos oponentes en una noche en el circo Queirolo, el 2 de enero de 1929. Uno fue Farina, un hombre de lucha libre, y el otro fue Francisco, representando a la lucha romana. La pelea contra Feitosa iba a tener lugar el 6 de enero de 1929, pero se aplazó por un partido de fútbol. El combate fue de lucha libre, de 5 rounds de 5 minutos. Se llevaría a cabo en el campo de la Atlética Asociación São Bento en Ponte Grande. Se programaron 4 combates preliminares de Jiu-Jitsu y lucha libre, en los que fueron Giving contra TT, Ismael Haki contra Erwin Klausler, Goto contra Guaraní y Okido versus Rodolfo. Omori escogió un kimono porque era la vestimenta típica de su país. Mientras tanto, Feitosa estaba sin camiseta y llevaba unas zapatillas. Hay que decir que los observadores locales que apoyaron la capoeira se quejaron por la calidad inferior que tenían los capoeiristas. En un periódico se leía que el último oponente de Omori lo llamaban basura o capoeira terrible, que no sabía ni ejecutar un... Vamos, que este capoeirista no tenía ni habilidades. En el combate contra Feitosa, los aficionados del juego nacional se fueron decepcionados, ya que Omori dominó desde el principio, poniendo a Feitosa a la defensiva y manteniéndolo ahí. Omori protestó por un golpe que le dio en los riñones, pero se tomó la decisión que fue una técnica legal en el arte de Feitosa. Después de eso, inexplicablemente Feitosa no quiso pelear. Omori hizo con él lo que quiso y Feitosa cayó en el piso a segundos de que terminara el round. La superioridad de Omori en el segundo round fue muy contundente. Él tiró a Feitosa varias veces en la lona y lo castigó mientras la multitud expresaba su indignación por la falta de espíritu de lucha de Feitosa. Omori ganó la segunda ronda por una llave de brazo. El periodista quedó perplejo por el pobre desempeño de Feitosa. ¿Cómo es posible que un maestro de capoeira con muchos estudiantes y que hace impresionantes demostraciones puede ser tan inepto en el ring y dejar ganar a un japonés tan pequeño? Feitosa le atribuye su derrota al nerviosismo. Feitosa quería una revancha, sin restricciones de movimiento. El escritor concluyó que después de la penosa actuación iba a ser difícil que Feitosa se rehabilitara ante los ojos del público y que una revancha no atraería ni a las moscas. La mosca come mierda, no mierda. Los diarios de la época informaron que había un amplio interés general en las peleas mixtas. En ese momento no eran vistos como puro entretenimiento sin mérito atlético. La gente realmente quería saber qué sistema de defensa del país era superior. En ese tiempo, la Academia Paulista de Jiu-Jitsu de Omori organizó un gran torneo para llamar la atención de la academia. Erwin Klausner fue un conocido boxeador con una larga carrera en Brasil. Originalmente boxeador aficionado de Estonia, se convirtió en profesional en Río en 1926, haciendo su debut contra el campeón canadiense Soldier Jones el sábado 10 de julio de 1926. Además de su impresionante récord de boxeo como peso pesado, estuvo invicto en lucha libre. Fue considerado por algunos observadores como el luchador de lucha libre más perfecto actualmente en Sao Paulo. Omori estaba programado para pelear contra Klausner en un combate de lucha libre de 4 asaltos el viernes 25 de enero de 1929 en el circo Queirolo. Klausner y Omori ya se habían reunido al menos 3 veces. Se predijo que sería una pelea reñida porque Klausner era el oponente más peligroso al que Omori se había enfrentado hasta entonces, con excelentes habilidades de agarres y un golpe de peso pesado. Klausner podría haber sido un oponente peligroso, pero la lucha de Omori contra Klausner fue un combate de lucha libre contra Jiu-Jitsu
Jiu-Jitsu sin golpes. Se desconoce el resultado, pero según informes posteriores, Omori no perdió. Omori se encontró con Rogerio Arquímedes 2 veces más en febrero de 1929 en Taubaté. Ambos combates fueron de Jiu-Jitsu. El primero fue el 3 de febrero y el segundo el 14 de febrero, según el Diario Nacional. Rogerio era conocido como campeón de Sao Paulo, pero Omori ganó ambas peleas. Pelear contra varias personas en una sola noche no era el procedimiento normal. Omori conoció la derrota cuando una noche, el 21 de febrero de 1929, luchó contra Valdemar y Austrian Ritter, probablemente el alemán de lucha romana Francisco Ritter. Los dos en lucha libre. Contra Valdemar fue muy bien, pero contra todo pronóstico, Ritter ganó. Según el Correo Paulistano, fue un hecho sensacional. Para muchos, que parecía un sueño, para otros parecía que la pelea estaba arreglada. Pero el hecho es que Omori estaba inconsciente y Ritter recibió el honor de ser el primero en derrotar a los japoneses previamente invictos. Este muchacho me llena de orgullo. Omori exigió la revancha contra Ritter. Se realizó en el Circo Querolo el 9 de marzo. Si Ritter repitió su sorpresa anterior, habría sido materia de mitos y leyendas. Como nunca se mencionó de ello, es probable que Omori ganara la revancha y se rehabilitara. Más tarde, en Río afirmaría que nunca había sido derrotado. Tal prevaricación era normal. Hubo otras peleas en el Circo Querolo y esta vez fue Omori contra Esteban, que puede haber sido Esteban Giskus, un gigante lituano que peleó contra José Detti en 1936. También peleó contra Oka Ipira, el cual tenía un récord de 1 empate y 3 derrotas contra Omori. Carlos Gracie había aparecido en las noticias desde junio de 1924, pero no precisamente por el Jiu-Jitsu. La primera aparición de Carlos en las páginas de los periódicos de Río trataba asuntos empresariales y legales. En 1924 solicitaba permiso oficial para emprender varios proyectos. En 1925, junto con su padre, se metió en juegos de azar ilegales en una casa de diversión llamada Ideal Prado y fue ordenado por el tribunal a desistir. Según Gaceta de Noticias, siguieron otras disputas legales. En 1927 fue desalojado de una casa propiedad de Federico A. Liberali en la calle General Severiano. No se especificó la razón. En fin, que Carlos tiene su primera aparición en la prensa en marzo de 1929 en la escena de la lucha profesional, y lo hizo de la manera más inteligente, sobre los faldones de un gran nombre establecido en Sao Paulo. En 1929 no había un nombre más grande que el de Geo Omori. Informó a un reportero de Diario de Minas que había estado enseñando Jiu-Jitsu a la Policía Civil de Minas desde marzo de 1928 y que lo había aprendido del Conde Coma en Pará, no como deporte sino como una forma de defensa personal. Cuando apareció el artículo, Carlos estaba enseñando el deporte nipón a la Guardia Civil en Sao Paulo. También estaba planeando una demostración de Jiu-Jitsu en el Club Atlético Paulistano. El 28 de abril, la exposición estaba programada para comenzar a las 10 de la mañana. Carlos invitó a la prensa a asistir. Para motivarlos a presentarse y cubrir el programa, necesitaba un cebo, alguien con poder de estrella, un nombre conocido. Geo Omori encajaba perfectamente. Carlos y su padre, según Omori, lo hicieron participar en la demostración halagándolo y jugando con su simpatía. Carlos quería llamar la atención sobre la demostración y dar a conocer su nombre, sin lastimarse en una pelea real o arriesgarse a perder en un combate genuino. Esta era la manera de hacerlo. La entrada era gratuita y Carlos enfatizó que Omori aceptó participar sin remuneración ni compensación. Lejos de tener interés en ganar dinero, las intenciones de Carlos eran puramente filantrópicas. Estaba proporcionando una exposición en beneficio de las autoridades para la prensa, los entusiastas del deporte y la gente de Sao Paulo en general. ¿Qué cuán legítimo fue este partido? Es una incógnita. Más tarde, Omori dijo explícita y sin rodeos que en el momento de la exposición de Carlos, este no sabía nada sobre Jiu-Jitsu. Fue a petición de Gustavo Gracie, padre de Carlos, que él, Omori, accedió no exponer las limitaciones del chico. Pero parecía que Carlos quería crear la impresión de que era una pelea legítima, pues describió su encuentro con Omori como una forma de medir fuerzas, o sea, como una lucha, y dijo que no era posible predecir quién ganaría. Carlos también se empeñó en describir a Omori como el más perfecto en cuanto al conocimiento y destreza del deporte de Jiu-Jitsu, haciendo así
que él mismo se viera mejor sin importar cómo resultara la demostración. Nada de lo que Carlos dijo o hizo fue inusual desde el punto de vista del marketing. No nos dice mucho sobre su trasfondo, conocimientos o habilidades en el Jiu-Jitsu, pero sí sugiere que ya tenía un buen sentido para que el Jiu-Jitsu fuera una propuesta remunerada. Mientras tanto, Omori no dejó que creciera hierba bajo sus pies. El jueves siguiente volvió a subir al ring en el Circo Piñeiro. Su oponente fue Eduardo, el campeón del barrio Jardín de América. Ese fue el último combate de Omori en 1929. Cuando llegó 1930, Omori estaba allí y a su lado, o acompañándolo según la perspectiva, estaba Carlos Gracie. Según su principal biógrafo, Carlos Gracie tenía una imaginación vívida. Aprovechó con éxito su talento narrativo a lo largo de su larga vida, promoviendo peleas, difundiendo el jiu-jitsu, estafando a fans y amigos, seduciendo a chicas jóvenes y tratando de evitar la cárcel. A veces tenía dificultad para distinguir entre sus historias y la realidad, o quizás como Orson Welles, simplemente sentía que cuando la realidad no era lo suficientemente interesante, un buen entretenedor tiene la obligación con su público de añadir elementos necesarios para animarla. Con esfuerzo, Carlos pudo distinguirse y, motivado por su interés en el entrenamiento físico, decidió dedicarse a difundir el Jiu-Jitsu por todo Brasil. Carlos también dijo que había estado enseñando a algunos estudiantes en Río cuando recibió una invitación para instruir y preparar algunas agencias oficiales en Minas. Fue contactado por el Dr. Menelich de Carvalho, director general de Inspección de Vehículos y de la Guardia Civil. Carlos dijo que enseñó aproximadamente a 200 hombres. Ahora voy a tomar un pasaje del libro que dice textualmente: Carlos pudo haber tomado algunas lecciones del Conde Coma, pero es seguro que exageró. Conde Coma no estuvo en Belén durante los 3 años que Carlos afirmó ser el alumno principal de Coma. La verdad puede acercarse más a las versiones de Rorion y Elo Gracie en su entrevista para el Playboy de 1989. Rorion dijo que Carlos aprendió algunos movimientos básicos de un maestro itinerante, que podría haber sido el Conde Coma. En 1994, Helio lo confirmó, diciendo que Carlos solo conocía unos pocos movimientos básicos y dependiente de poder. Ni Rorion ni Helio eran imparciales. Además, Rorion, habiendo nacido en 1951, no podría haber tenido ningún conocimiento de primera mano de la vida temprana de su tío, ni su educación de Jiu-Jitsu, y solo podría haber estado informado por lo que su padre u otro tío podía haber dicho. La versión de Helio se basó en recuerdos de un evento que pasó hacía más de 60 años, y su memoria no era fotográfica. El libro también cuenta lo que dijo Reila de su padre y de que había aprendido de alumnos de Coma como Jacinto Ferro, el cual murió a una edad muy temprana, unos días antes del 8 de enero de 1929, momento en el que Carlos Gracie apareció en Sao Paulo. Y a partir de aquí, y lo que contamos en el video anterior, que saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches. Como dijimos en el video anterior, Donato Pires dos Reis, el que aparentemente tenía un título que le permitía enseñar Jiu-Jitsu entregado por el Conde Coma, fue el que estableció lo que más tarde se convertiría en la Academia Gracie, en la Rúa Marqués de Abrantes 106, por lo que se intuye de que Donato, el cual también metió a Carlos a dar clases en Minas Gerais y que luego abrieron juntos la Academia de Jiu-Jitsu, que tal vez Donato pudo haber influenciado en el Jiu-Jitsu de Carlos Gracie. Los libros de instrucción de Jiu-Jitsu, como el de Irving Hancock, estaban disponibles en Brasil desde 1906. Si Carlos aprendió de los libros, no fue el único. Después de todo, los libros fueron escritos para que la gente aprendiera. Ciertamente, aprender de la fuente del Conde Coma hubiera sido preferible desde el punto de vista del marketing. Y hablando del Conde Coma, ¿qué había pasado con él? Los días de competencias del Conde Coma había terminado en su mayoría. No se retiró por completo. En 1922, como dije antes, compitió y ganó en un torneo en La Habana, Cuba. Regresó a Belén el miércoles 7 de junio de 1922. Fue descrito como un profesor de gimnástica, lo que en Brasil en ese momento podía significar cualquier forma de entrenamiento físico, incluido judo o jiu-jitsu. En 1929, Conde había estado viviendo en Belén durante más de 12 años, enseñando jiu-jitsu o judo a los policías y bomberos en varios lugares. El 15 de agosto de 1929 se informó que el Conde Coma iría a Río. El 20 de agosto, en el barco Itaquise, fue a reunirse con el primer grupo de 200 familias de inmigrantes japonesas que llegarían a Río. El 7 de septiembre, en el Montevideo Maru. Los inmigrantes fueron reclutados para reforzar la fuerza laboral en la Compañía Nipónica de Plantación do Brasil, en el río Alcará.
En este punto, la historia se desplazará aproximadamente 360 kilómetros hacia el este, o más bien, para volver al punto de partida, Río de Janeiro.